La lectura bíblica de esta mañana se encuentra en el libro de Isaías. Si abrimos nuestras Biblias allá en el libro de Isaías, en su último capítulo del 66, Isaías capítulo 66 y su versículo 2. Si tienen Biblia de estudio, miren que este versículo llega en el tema los juicios de Jehová y la futura prosperidad de Sion. Vamos a leer. Dice de la siguiente manera: Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Esta es la palabra de Dios. Gracias, hermano. Encontramos esto en el libro de Isaías, capítulo 66, en el versículo 2. ¿Sí me escuchan todos, va? En este versículo, hermanos, vamos a tratar de manera de enfocarnos en lo que encierra el temor de guardar el mensaje de Dios. ¿Y por qué el temor es tan importante en nuestras vidas en cuanto a lo que es el mensaje de nuestro Señor Jesús? Vemos aquí, hermanos, que en el capítulo 66 y en el versículo 2 dice del libro de Isaías: Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Muy pocas personas, hermanos, respetan la palabra de Dios. Hoy vivimos en una época donde la palabra de Dios es abusada constantemente, a pesar que el mundo en general sí tiene conocimiento de que hay un Dios. Pero la gente cree que Dios no tiene reglas. La gente piensa que Dios es un Dios de amor sin reglas algunas, porque Dios es amor en su totalidad. Nosotros los humanos nos equivocamos a pensar que no tiene Dios ninguna regla para ninguna persona. Dios habla acerca del pecado y está en contra del pecado, porque el pecado es la separación entre Dios y el hombre. Esa es una regla que Dios quiere que el hombre entienda, de que el pecado no es una unidad espiritual, no es algo que nos va a agregar a acercarnos más a Dios. Al contrario, nos aleja de Dios, porque el pecado es desobediencia ante Dios. Entonces hablamos ya de desobediencia, la cual significa que Dios tiene un orden para quienes quieren obedecer a Dios. Para eso necesitamos tener temor hacia Dios. El pueblo de Israel, hermanos, le costó asimilar esta regla de Dios. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto en la esclavitud, que aproximadamente fueron 400 años o 420 años, el pueblo de Israel de alguna forma se encontraron ellos mismos, donde ellos cayeron en la conclusión donde Dios los abandonó a ellos. Pero ellos no se ponen a pensar de que no es que Dios los haya olvidado a ellos, sino que las acciones de ellos hicieron de que hubiera una separación por la desobediencia de ellos. Cuando Dios llamó a Moisés, en el diálogo que tuvo con Moisés, Él dijo:
no es que yo me haya olvidado de mi pueblo. Escucho sus clamores, sus quejas todos los días. Y Dios tuvo en mente en su corazón de mandar a este siervo, Moisés, en la cual Dios hizo la obra. El pueblo de Israel, hermanos, comenzó a experimentar la obra de Dios para que todos aquellos incrédulos judíos, estamos hablando, volviera a renacer el miedo, el temor hacia Jehová como reverencia, como respeto a Dios. Y hay que ver que Dios hizo muchas plagas en medio de ellos, donde el hombre no tiene control de sí mismo, solamente Dios. La muerte que liberó a ellos, cuando vino la muerte del primogénito. Ahí fue que fue el caos del faraón. No pudo luchar contra aquel Dios de Israel más. Entonces vuelve otra vez el amor, creyendo en las palabras de Moisés, que no fue fácil y todo eso. Y vuelven otra vez que a través de este hombre Moisés, Dios se comunica con él y le están obedeciendo a Dios a través de Moisés, porque Moisés estaba muy cerca de Dios. ¿Qué tanto tiempo duró eso? ¿Qué tanto duró eso de creer otra vez en Jehová? Que Dios es todopoderoso. Miren lo que le pasó al rey Faraón. Todo su ejército fue destruido. Las maravillas que Dios hizo en medio de su pueblo. Todo Egipto infestado, menos el lugar donde se encontraba el pueblo de Israel. Era otra maravilla para que naciera en el corazón de los israelitas el amor, el temor hacia Jehová. Pero, ¿qué tanto duró eso, hermanos? No mucho. Inmediatamente Miriam, la hermana de Aarón, se puso a danzar, a bailar, sacar ídolos, otros, aprovechando ya que se inició esto. Mientras que Moisés se encontraba con Dios cuando llegaron al desierto, allá por el monte Sinaí. ¿Qué tanto se le olvidó al pueblo? Tenían hambre, quejándose con Moisés. Nos trajiste aquí en la tierra seca. ¿A dónde está el amor de ellos? La confianza en tener en Dios. Mientras que Moisés hablaba con Dios, el pueblo se deslizó otra vez. La creencia de tener en la mente, en el corazón, de que le servimos a un Dios vivo desapareció por las ideas de otros que estaban entre el mismo grupo. Debido a eso hubieron consecuencias acerca. Por eso aquí dice, hermanos, en Isaías 66, versículo 2, donde han pasado ya varios años y esta historia que acabo yo de contemplar ya quedó atrás a través de la historia de los ancestros. Isaías, hermanos, fue levantado en medio de su pueblo de Dios y Dios les llama a ellos, le dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios siempre buscando aquella humildad en medio de aquella depravación, de degeneración en medio de su pueblo. El temor de Dios, hermanos, es el principio de todo conocimiento. Dice aquí, hermanos, en el libro de Proverbios, si me acompañan ustedes a buscar Proverbios, en el capítulo 1 y en el versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice aquí, hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿A qué se refiere el temor?
El temor aquí se refiere, hermanos, a tener reverencia, respeto a Dios. Tener ese respeto de lo que Dios enseña, de lo que Dios explica, de lo que Dios nos da a conocer. Debemos de tener nosotros ese temor, o sea, la reverencia de guardar los mandamientos de Dios. Cristo lo dice en una ocasión. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Si no amamos a Dios, hermanos, ¿para qué vamos a guardar los mandamientos de alguien que nosotros no queremos guardar? Pero Dios dice para los que son humildes de corazón que debemos de guardar los mandamientos de Dios con toda reverencia hacia Él. Ese es el respeto. Es lo que Dios nos enseña en los 27 libros que nos corresponden a nosotros en el Nuevo Testamento. Dios dice para los esposos, amarás a quién? A tu esposa. A la esposa le dice, amarás a tu esposo también. El mundo fuera de la iglesia, hermanos, fuera de la iglesia, el mundo, los matrimonios están yendo al caos porque no hay respeto entre uno y el otro. Terminan todavía en las cortes civiles. ¿Por qué? Porque no hay respeto entre uno y el otro. Dios dice, hermanos, para los hijos de Dios, para los que son casados dentro de la iglesia, amarás a tu esposa. A la esposa le dice lo mismo, amarás a tu esposo. Dios, hermanos, ese es un mandamiento de Dios. Y el que no ama a su esposa, pues ¿cómo puede amar a Dios también? Ese es un mandamiento del Señor. Dice el Señor que debemos de tratar a nuestras esposas como vasos frágiles. Algo sencillo, ya sea verbalmente o físicamente. Debemos de ser suaves con ellas. Si usted le lleva, hermano, si usted le lleva un vaso frío a su esposa, envuélvaselo en una toalla, un papel de toalla, para que no se le congelen los deditos a ella. Es como llevarle una taza caliente de agua, ¿no? Y nomás él la pone y ella se quema, ¿no? Debemos de ser cuidadosos con ellas. Y esos son mandamientos que Dios nos da a nosotros. Por eso es que nosotros respetamos la palabra de Dios, donde nosotros practicamos lo que Dios nos enseña. Por lo tanto, dice aquí, hermano, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces Dios hace dos comparaciones. Una, aquellos que son de humilde corazón guardan las enseñanzas de Dios, pero también habla Dios acerca de lo que son imprudentes. O sea, los insensatos. Estos hermanos no les gusta solamente no oír la palabra, sino que también la desprecian. La desprecian la sabiduría de Dios y desprecian las enseñanzas de Dios. Esto es lo que hace el insensato. El temor de Dios, hermanos, nos enseña bastante en la que es guardar la reverencia de nuestro Señor. En el libro de Salmos, capítulo 25, en versículo 12, si podemos irnos al libro de Salmos. En el capítulo 25, en el versículo 12. Versículo 12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia. Pero la pregunta es, hermanos, aquí en el versículo 12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Nosotros nos hemos dado cuenta, hermanos, a través de
trabajos de congregaciones, hermanos que estamos al frente, así como su servidor, encontramos que en las hermanas o en la mujer hay más temor de Dios que en el hombre. El hombre es como un poco más rebelde a la palabra de Dios. Cuesta que el hombre venga hacia Cristo. La mujer, sin embargo, es más, no diría yo más fácil, pero es más entendida a lo que Dios enseña. La pregunta es, hermanos, si es una pregunta general donde abarca hombres y mujeres, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Es aquel hermano que reconoce que si yo vivo es por la gracia de Dios, que si yo respiro es por la gracia de Dios. Si yo he visto la luz del día de hoy, hermano, es porque Dios me lo ha permitido así. Porque es Dios quien da la vida y es Dios quien quita la vida. Si tengo trabajo, hermano, es por la bondad de Dios. Si tengo lo que tengo, hermanos, es porque Dios así lo ha permitido en sí. Es aquel hermano que no solamente reconoce la obra de Dios en Génesis 1:1, donde dice: en el principio Dios creó el cielo y las tierras. Es aquel todavía que va más allá, hermanos, del entendimiento de Dios cuando mandó a su Hijo a este mundo, según Juan 3:16. Entonces comienza el hombre a reconocer y ver que el que está encima de mí tiene todas las facultades de mi vida. Él enseñará, dice el versículo 12, hermanos. Dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Dice: Él, sea Dios, le enseñará el camino que ha de escoger. Pero, ¿a quién va a enseñar este camino? ¿A los rebeldes? ¿A quiénes les va a enseñar el camino? ¿A los que están perdidos en el pecado? Pues Dios de allí nos sacó a nosotros. Pero hoy nos va a enseñar Él a caminar mejor en la cuadra de Dios. Dice aquí mismo, hermanos, en el libro de Proverbios, y nos vamos a nosotros, el libro de Proverbios 14, el libro de Proverbios 14 en el versículo 12, donde nos dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero Dios está dispuesto a enseñarnos el camino de salvación hacia rumbo a la vida eterna. Pero también el hombre sufre de este mal, donde dice, la Escritura dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Porque el hombre deja de ser humilde ante Dios. Y el hombre comienza a pensar por sí mismo y decir: yo puedo hacer estas cosas, no necesito la ayuda de nadie. Fíjese bien, de nadie. Eso incluye hasta Dios. Y ahí nos equivocamos. Cometemos errores. Sacamos las ideas como: el hombre no es perfecto. Todos nos equivocamos. ¿Acaso usted no se equivocó también? Y caemos en ese mundo de la confusión. ¿Por qué? No dejamos que Dios conduzca nuestros pensamientos. ¿Ves que el mundo hace cosas que yo no hago? Es el mundo que no toma en cuenta a Dios. Es el mundo, hermanos, donde quien gobierna allí no es Dios, es Satanás. La mente de ellos no le pertenece a Dios porque le pertenece a otro. En este caso, a Satanás. Por eso que las cosas de Dios no vienen al paladar de la boca, porque no es lo que ellos quisieran escuchar de parte de Dios.
Aquí mismo, hermanos, en el libro de Proverbios 16, en el versículo 25. Versículo 25 dice, hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su camino es camino de muerte también. Lo vuelve a repetirse el Señor en el mismo libro, diferente capítulo. Esto significa, hermanos, que nosotros debemos de tener cuidado de que el amor, de tener el temor hacia Dios, no se vaya. Aquí mismo dice en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 6, en Proverbios 16, versículo 6, aquí nos dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Esto implica, hermanos, que cuando el hombre llega al entendimiento pleno de Dios, sabe qué escoger entre lo bueno y lo malo. Especialmente porque el temor buscando la gracia de Dios, nos hace a nosotros pensar, reaccionar de lo que es incorrecto, inapropiado de lo que yo estoy haciendo, creyendo que es correcto. Bueno, aquí nos dice en el versículo 6 de Proverbios 16, con misericordia, y fíjense bien, y verdad, se corrige el pecado. No hay otra forma. No hay otra forma, hermanos, cómo puede ser corregido lo que es incorrecto. Simplemente a través de la misericordia de Dios y a través de la palabra de Dios, podemos llegar a la conclusión de que esto tiene que ser corregido, porque lo dice ¿quién? Lo dice Dios. Y el pecado es corregido. Y todavía dice más. Y con el temor de Jehová, los hombres, en general, tanto hombres como mujeres, se apartan del mal. Porque fueron enseñados. Él les va a enseñar lo que es el camino correcto rumbo a la salvación. Lo que es llevar una vida digna ante Dios. Una vida, hermanos, que no tenemos que nosotros que avergonzarnos del pecado que habita en nuestras vidas. El desorden que nosotros causamos dentro de nuestras sociedades porque no tenemos vergüenza ante las cosas de Dios. Entonces aquí nos enseña el Señor que Él nos va a enseñar la verdad y va a corregir el pecado, y no solamente eso, nos va a enseñar también cómo apartarnos nosotros del mal. Estas son, hermanos, algunas de las enseñanzas acerca de temer a Jehová. En conclusión, ¿qué es temer en sí? En vez de nosotros, hermanos, le tenemos miedo a lo físico. Fíjese a un terremoto, un temblor. Mucha gente queda asustada, especialmente a medianoche, ¿no? Cuando la cama comienza a moverse y a brincar y el techo se comienza a mover así. Nos asustamos y tenemos miedo. Un accidente, nosotros nos asustamos y quedamos con miedo. Un susto, nos asustamos. Yo bromeando le digo yo a mi esposa algunas veces cuando voy a la sala y ella de repente, me asustaste, me dice. Y yo le digo a ella, ¿cómo andará tu conciencia? Y ella se pone a reír, ¿no? ¿Cómo andará tu conciencia que te asusta de tu propio esposo, ¿verdad? La mente está divagada en ella, en otras cosas. Pero nos asustamos, un susto. Yo conozco un hermano que de un susto le dio diabetes. Se asustó tanto de que le dio diabetes a él. Ahí aprendí yo de que a través de un susto usted puede
darle un infarto a una persona, caer ahí, o le da la diabetes, una de las dos. Pero en veces, hermanos, necesitamos nosotros un susto de parte de Dios. En veces sí. Necesitamos que Dios nos sacuda. Fíjense, en nuestros países, hermanos, como en muchos lugares del mundo, cuando hay un terremoto y entierra a la gente, hay muchas almas lastimadas, algunos son rescatados. Y sale la gente, hermanos, con un miedo de buscar a Dios. Tan asustados. Estuve yo así de cerca para perder mi vida. Y alguien le dijo, si no la perdió, porque Dios tiene un propósito con usted. Como que se alumbraron y comienza a buscar a Dios. En su aflicción, buscan a Dios. Pero a la misma vez un hermano dijo, una vez pase la aflicción, vuelve otra vez a la persona donde estaba antes. Porque el susto no es de por vida. Sin embargo, hermano, Dios quiere que nosotros tengamos ese temor a la palabra de Dios. Y que nos ayude constante en nuestras vidas. Por ejemplo, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Si nos vamos a 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos la santidad, y fíjense bien, en el temor de Dios. Debería, hermanos, de asustarnos cuando nosotros de alguna forma hemos caído en un pecado, en una desobediencia. El versículo lo dice bien claro, donde dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. ¿La promesa de qué? Promesa de vida eterna, allá en el cielo con Dios. ¿Pero para quiénes? Para los que hemos aprendido a ser humildes y obedientes hacia Dios. Dice aquí el apóstol Pablo a la congregación de Corintios, limpiémonos de toda contaminación de carne, sea lo que haya sido la persona, sea lo que la persona se haya involucrado, ya no camina de la mano con Dios, anda diferente, ha cambiado su estilo o forma de vivir, ya no es aquella persona que tenía la convivencia con Dios, la santidad, la que nos refleja con nuestro Señor Jesús. Pablo anima a esta congregación. El Espíritu de Dios, hermanos, anima a esta congregación, limpiéndonos de toda contaminación y de espíritu. A este se refiere, hermanos, a lo opuesto de lo que Dios enseña. Dice aquí mismo en 1 de Corintios, hermanos, capítulo 1, en el versículo 10. Si vamos nosotros a 1 Corintios 1:10, donde dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La unidad, hermanos, es una bendición, es obra del Espíritu Santo también, donde una iglesia, una congregación, debemos de tener el mismo pensamiento. Queremos irnos al cielo, debemos estar todos unidos en una misma mente.
en un mismo parecer. De esa manera, hermanos, podemos eliminar cualquier contaminación, opiniones distintas, diferencias que no hacen para nada a la ayuda, a la obra de la iglesia. Debemos de nosotros, hermanos, de limpiarnos de toda carnalidad y de espíritu, pero también debemos de perfeccionar nuestra santidad en el temor de Dios. Debemos de nosotros de perfeccionarnos, o sea, de educarnos, de capacitarnos, de prepararnos, porque ese es el objetivo de la iglesia. El objetivo de la iglesia, hermano, es prepararme para aquel gran día que viene. La idea de Dios, hermanos, de establecer la iglesia en este mundo fue con ese objetivo. 1, predicar el evangelio. 2, los miembros redimidos en Cristo, podemos nosotros capacitarnos, prepararnos para cuando Cristo venga por la esposa, encuentra la iglesia preparada para el esposo. Ese es el objetivo de la iglesia, hermanos. Una iglesia activa, una iglesia que espera con ansiedad el regreso de Cristo. Y tal vez, hermano, no pueda que Él venga en estos momentos, pero al menos, como el apóstol Pablo lo dijo en una ocasión, yo ya estoy listo y preparado para irme de este mundo. ¿Estamos listos nosotros, hermanos, preparados para dejar este mundo el día que nos toque a nosotros retirarnos literalmente de este mundo? ¿Estamos conscientemente llenos del temor de Jehová, donde me ha transformado mi vida de tal manera que yo puedo estar consciente? Mi conciencia me dice, he vivido la vida que Dios me ha demandado a mí, estoy listo para irme de este mundo. Esa respuesta solamente usted la sabe. Veamos nosotros, hermanos, en el libro de Hechos, en el capítulo 24, en el versículo 25. Hechos 24, 25. Pero al desatar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Aquí, hermanos, aplicando esto para nosotros, puede que en la Biblia encontremos cosas que no nos gustan y nos asustemos, porque lo que leemos en las Escrituras me ha asustado. Y qué bueno que uno se asuste cuando lee la Biblia, porque en cierta forma hay una comunicación de sensibilidad entre la lectura y usted. El Espíritu de Dios está trabajando con usted. O sea que no es de piedra. Lee y no siente y no ve nada. Sí siente, pero se asustó. Aquí vemos nosotros, hermanos, que la Escritura debe de ayudarnos a nosotros a confirmar nuestra fe en el Señor. Si nos asusta de tal manera lo que hemos leído, entonces debo de prepararme porque Dios me está llamando a una vida mejor. Dice aquí a continuación, hermanos, de Hechos 24, versículo 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él.
O sea que no solamente quedó asustado en la primera, sino que lo mandaba a traer, llamar y hablaba con él. Pablo no iba a perder su tiempo de hablar acerca de las Olimpiadas de allá de Antena de griegos. Pablo no iba a perder su tiempo de hablar de otras cosas. Él aprovechaba ese pequeño oportunidad, tiempo para poder hablar acerca del plan de salvación hacia esta persona. Tanto de que lo mandaba a llamar y hablar con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor o Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Aquí vemos, hermanos, la posición del hombre, la influencia de él con los demás, y él buscando también un logro, digamos, físico. Encerró a Pablo. Pero vemos aquí, hermanos, que este encierro habrá ayudado más adelante a este hombre. Puede que sí. Aquí mismo en Hechos 22, versículo 9. En Hechos 22, versículo 9. Aquí vemos la conversión del apóstol Pablo. Antes Saulo de Tarso, hoy Pablo. Dice el versículo 9, dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Aquí hay un ejemplo, hermanos, donde Pablo habla y es con Jesús. Pero los que estaban con él estaban espantados. Reconoció aquí Pablo, hermanos, que tenía que dar cuenta a Dios. Y aquí donde comienza la vida muy distinta a Pablo. Él no solamente, hermanos, tuvo que aprender de una forma bastante desagradable, puesto que Jesús le dijo a él, Saulo, ¿por qué me persigues? Y quedó Saulo, hermanos, en aquella oscuridad porque Dios le cegó los ojos. En medio de esa tendencia, hermanos, de la oscuridad, a pesar que él no comió, a pesar que él oró, sin embargo, Saulo no era salvo todavía. El corazón de Saulo no estaba preparado para recibir el mensaje de Dios. Y cuando estaba listo ese corazón, lleno de humildad y lleno de temor, entonces Dios manda a Ananías. Porque ese corazón ya estaba listo. Antes podía ver, tomar decisiones, y su influencia decía, hagan esto, hagan lo otro. El yo siempre. Sin embargo, aquí vemos un corazón derrotado a los pies de Cristo, con toda la humildad humana. Ananías llega, hermanos, y le predica el Evangelio. Ahora Saulo de Tarso sí entiende que él estaba hablando acerca del Mesías. Ahora Saulo de Tarso entiende, hermanos, las profecías que se hicieron acerca de este hombre. Saulo de Tarso lo vio crucificado.
Lo vio cuando iba rumbo a la cruz. Y también lo vio cuando sepultaron a este hombre. Dice en Corintios de que nuestro Señor anduvo con ellos más de 40 días. Saulo de Tarso tuvo que haberlo visto. Aún así, su corazón estaba duro. Sin embargo, sucedió algo que no estaba en control de sus manos, ni la influencia que él tenía sobre los judíos. Ahí donde encuentra la derrota. Humanamente no puede hacer nada con lo que le está pasando en sí mismo. Entonces el corazón de Saulo se ve, hermanos, humilde, quebrantado a los pies de Cristo. Y vemos aquí, hermanos, que cuando Saulo fue enseñado, en el versículo 16, donde dice, capítulo 22, Hechos, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora es tiempo, Saulo de Tarso, de tomar esa decisión. Ahora es tiempo, Saulo de Tarso, de dejar todo lo que tú habías entendido. Ahora has comprendido el mensaje de Cristo y sabes quién es el Mesías. Levántate y bautízate. Ahí es donde viene, hermanos, el temor hacia Dios. Es cuando comenzamos a guardar con reverencia todo el mensaje de Dios. Dice en el libro de Eclesiastés, y me retiro con este versículo, en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, en el versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hoy en estos momentos, hermanos, nosotros podemos decir, logré lo que yo quería y miren, estoy bien. Pero en el día del juicio, como lo enseña en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Y aprendemos de que ese día, cuando estemos frente a nuestro juez, todo vendrá. Nada se va a quedar. Por eso que en el libro de Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es este: temed a Jehová, temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hay que tener temor a Dios, reverencia hacia Dios. Y que todo lo que nosotros emprendamos sea bendecido conforme a la voluntad de Dios, porque este es el todo del hombre. Vamos a hacer una corta invitación. Vamos a darle el tiempo a nuestro hermano a que traiga el canto de invitación. Y recordemos la palabra de Dios, hermanos. Si de alguna forma nosotros no hemos descuidado del temor hacia Dios, este es el día que podemos nosotros ponernos a cuenta con Dios.